Buenos días a todos. Vamos a comenzar. ¿Qué vamos a ver el día de hoy? Hoy comenzamos con el curso de cálculo diferencial e integral 1. El primer tema del curso va a ser conjuntos, funciones y números cardinales. Necesitamos de este tema, que tal cual no es un tema de cálculo 1, pero nos da bases formales, nos da formalidad para poder estudiar bien cálculo diferencial e integral. ¿Ok? Teoría, el definir lo que es un conjunto formalmente, lo que es una función y estudiar los números cardinales, nos va a ser útil para llevar un curso de cálculo 1 de una manera muy formal, con buenas demostraciones, sin pasar por detalles extraños, todo se va a poder formalizar de una manera de una buena forma. ¿Ok? Por eso es que vamos a ver este tema. No nos va a llevar mucho tiempo este tema. En realidad este tema yo creo que lo vamos a ver en 2 semanas y media, a lo mucho 3 semanas. Y de este tema surge el primer parcial o tarea examen. ¿Ok? Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Recuerden que mi correo es pelosnecios-chinos@hotmail.com y que cualquier duda que tengan del curso, ahí es donde me tienen que contactar, en ese correo o en el Classroom, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar. Cualquier duda es bienvenida, ¿ok? Comenzamos. Vamos a empezar definiendo lo que es un conjunto. Vamos a empezar con teoría de conjuntos. Vamos a ir leyendo, va paso a paso, poco a poco, y cualquier duda que surja, díganme, por favor. Vamos a comenzar definiendo lo que es un conjunto. Para dar ejemplos interesantes de conjuntos, vamos a dar por hecho que conocemos a los números reales, al plano cartesiano, al espacio tridimensional, etcétera. Son objetos con los cuales ya han trabajado. En los cursos de la prepa, ustedes han trabajado con los números reales, han trabajado con los números naturales, que son los números de contar, los enteros, los racionales, los reales, han trabajado en R2. En un curso de la prepa se estudia a la elipse, la parábola, hipérbola, y todos esos conjuntos se quedan contenidos en el plano, ¿estamos de acuerdo? Entonces ya han estudiado esos conjuntos, ¿va? Aquí en la facultad los vamos a ver con mayor profundidad, ¿ok? Solo que por un momento vamos a dar por hecho ese pequeño conocimiento, ¿va? No vamos a necesitar de mucha teoría para estos ejemplos que vamos a ver a continuación, pero sí requiero que estemos familiarizados con ellos, ¿va? Bueno, pues vamos a empezar con nuestra definición de conjunto. Es lo primero que vamos a hacer. Definir lo que es un conjunto. Definición. Un conjunto es una colección de objetos, así de simple. Es una definición y a lo mejor es la única definición que vamos a dar de manera intuitiva. ¿Por qué? Porque la definición de conjunto no es fácil de darla. En realidad, un conjunto es un concepto primitivo. Y entonces tendríamos que definir qué es un concepto primitivo, y eso nos desvía del tema. Entonces, para nosotros, nuestra definición, aunque sea un poquito intuitiva, es que un conjunto es una colección de objetos, ¿va? ¿Qué es eso? Intuitivamente hablando, pues en una bolsa tú metes ciertos objetos. En una bolsita, a la cual le llamamos A, vamos a meter ciertos objetos. Un objeto P1, un objeto P2, P3, P4, P5, hasta P6. Entonces, en una bolsa metes todos esos objetos y a esa bolsa le llamas el conjunto A, por ejemplo. Algunas observaciones. Si hay alguna duda de la definición, díganme, por favor. Primera observación. A los conjuntos a los objetos de un conjunto A los vamos a llamar elementos de A. O sea, vamos a ver el diagramita aquí. Este punto P1 es un objeto del conjunto A. Entonces, P1 es un elemento de A, ¿ok? Este objeto P2, pues resulta ser un elemento del conjunto A. P3 también es un elemento de A, P4, P5 y P6, ¿ok? Todos ellos son elementos de A, ¿va? Ahora, si por algo nosotros tenemos un elemento X, sepa qué es X, ¿no? Tenemos que X es elemento de A, eso lo vamos a escribir de la siguiente forma. Para escribir que X pertenece al conjunto A, vamos a escribirlo así, con este símbolo.
¿va? ¿Qué significa ese símbolo? Significa que X pertenece en A, ¿ok? Y lo vamos a escribir de esta manera. Puedes escribirlo con palabras, X pertenece en A, o puedes usar este símbolo, ¿va? Para decir que X es un elemento de A. ¿Qué más? Bueno, si X no es elemento de A, porque también podría ocurrir eso, que tomas un objeto, el cual no es elemento del conjunto A. Por ejemplo, ¿qué tal si la X que pusimos aquí, déjenme la borro, no se encuentra dentro del conjunto? ¿Qué tal si se encuentra fuera? ¿Qué tal si aquí está X? Pues X no es un elemento de A, ¿verdad? ¿Eso cómo lo vamos a escribir? Bueno, en ese caso, escribimos igual el simbolito de pertenencia, pero le vamos a poner una raya en diagonal, ¿va? ¿Y eso qué significa? Significa que X no pertenece en A, ¿ok? Entonces, esa es nuestra definición de conjunto. Un conjunto es simplemente una colección de objetos. En una bolsita metes ciertos objetos. En caso de que tomas un objeto, y si ese objeto está en el conjunto A, entonces usas esta notación, ¿va? Y en caso de que tomas un objeto X y no se encuentra en el conjunto A, entonces usamos esta notación, ¿va? Esto lo vamos a explicar también con ejemplos. O sea, esta sería nuestra definición formal, por decirlo de alguna manera, pero vale la pena hacer ejemplos donde se expliquen estos tres casos a considerar, ¿va? Si hay alguna duda, por favor, díganme, ¿vale? Voy a bajar tantito. Bajamos. Y una observación más. Usualmente, un conjunto lo vamos a denotar con las letras A, B, C, D, hasta la Z, letras mayúsculas. Un conjunto se suele denotar con letras mayúsculas. Hablamos del conjunto A mayúscula, el conjunto B mayúscula, ¿ok? Y usando los corchetes, estos corchetitos de aquí. Ahorita explico a qué me refiero que usando los corchetes, ¿va? Bueno, vamos a empezar a dar ejemplos de conjuntos. Eso es lo primero que vamos a hacer el día de hoy, ¿va? Bajamos. Primer ejemplo. Vamos a considerar, los primeros ejemplos son ejemplos no matemáticos, ¿ok? Son cosas que podemos encontrarnos en la vida cotidiana, que a lo mejor no piensas tú, ah, mira el conjunto de frutas, ¿no? O sea, tú simplemente dices, ah, mira, ahí están las frutas y ya, ¿no? Pero vamos a tratarles de dar un enfoque conjuntista, ¿vale? Ahí va el primer ejemplo. Ejemplo 1. Sea A el conjunto de todas las vocales. Entonces, ¿quién es A? Bueno, A, estamos denotando ese conjunto con la letra A. Pero ¿quién es realmente A? Es el conjunto que tiene por elementos a la letra A, a la letra E, a la letra I, a la letra O y a la letra U. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, en medio de los corchetes, estamos poniendo a todos los elementos de nuestro conjunto. ¿Ok? Aquí es como se usan los corchetes. En medio de los corchetes, tú pones quiénes son los elementos de tu conjunto. ¿Sí está bien? Bueno, ¿qué tenemos? Pues tenemos que A pertenece en A, ¿verdad? El conjunto A. A minúscula está en A. E pertenece en A. I pertenece en A. O pertenece en A. Y U pertenece en A. Estamos de acuerdo. Pero también hay objetos que no están en A, ¿verdad? Porque esas no son todas las letras. Tenemos, por ejemplo, que la letra Y no pertenece en A. La letra R no pertenece en A. Y la letra K tampoco pertenece en A. ¿Por qué? Porque Y, R y K, pues no son vocales, estamos de acuerdo. Es un ejemplo muy simple, pero ilustra la definición de un conjunto y qué significa que un elemento pertenezca al conjunto A y que un elemento no pertenezca al conjunto A. ¿Sí está bien? ¿Hay dudas? Cualquier duda, como les dije, es bienvenida, ¿va? Si hay dudas, deténganme, ¿eh? Este es nuestro primer ejemplo de un conjunto, de qué significa que un objeto pertenezca al conjunto y que no pertenezca, ¿va? Va otro ejemplo. Voy a bajar. Hay una recomendación. Eso es quien quiera, ¿no? O sea, cada quien tiene su manera de trabajar, pero a mi manera de ver las cosas, yo les recomiendo que no anoten ahorita, que pongan atención mejor. ¿Por qué? Porque las notas
se encuentran en el Classroom. Todas las notas del curso, todas, absolutamente todas las notas van a estar en el Classroom. Entonces, me parece mejor que ustedes ahorita pongan atención a toda la clase, de todo el semestre, y las notas las chequen en el Classroom. Si hay alguna duda, la pueden checar ahí. Si ustedes quieren hacer sus propias notas, las podrían hacer a lo mejor para estudiar después de la clase. Entran al Classroom, descargan las notas y ustedes van haciendo sus propias notas. También eso es válido. Y si no les gusta esa manera, pues también es válido. O sea, si quieren ahorita ir escribiendo todo, eso también está bien, pero es una recomendación, ¿va? Bueno, ejemplo 2. Ahora, consideremos el siguiente caso. Sea B, el conjunto de todos los países. ¿Ok? ¿Quién es B? Pues B es el conjunto de todos los países, efectivamente, pero ¿cuáles son sus elementos? Bueno, ahí sí tenemos un montón de elementos, porque, por ejemplo, tenemos a México, a Francia, Brasil, Corea, Italia, un montón de países. Estos puntos suspensivos, lo que nos está diciendo es que sigue la lista de países, ¿va? Bueno, esta descripción, la primera, es una descripción que no es tan clara, ¿no? Porque, bueno, nosotros sabemos que hay más países, efectivamente, pero siendo muy estrictos, pues faltaría describir a todos los países, o sea, hacer toda la listota de todos los países, de todos los elementos de nuestro conjunto B, ¿verdad? Entonces, una manera un poquito más formal de escribir a este conjunto es de la siguiente forma. Es escribir de esta manera, es el conjunto de todas las x's. ¿Quién es x? Es algo variable, ¿va? Son todas las x's y este símbolo, esta diagonal invertida se lee de la siguiente manera. Tal que son todos los objetos tales que X es un país. Esa es una manera más formal de escribir las cosas, porque estás diciendo que en tu bolsita, en tu conjunto B, vamos a meter a todos los países, ¿ok? Y no estás haciendo una lista larga, una listota. Ya estás diciendo que tu conjunto está conformado por todos los países del mundo, ¿va? Bueno, aquí puse un mapita, nada más por ilustrar, no es algo tan importante, pero bueno, estamos considerando todos los países, no ciudades, no, estamos considerando países, ¿va? Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues chequen. Tenemos que Francia es un país, ¿verdad? Entonces Francia pertenece a. Tenemos que Paraguay, aquí dice Paraguay, Paraguay es un país, ¿verdad? Entonces Paraguay pertenece a. Canadá también, ¿ok? ¿Qué no pertenece al conjunto A? Pues Colima no es un país, ¿verdad? Entonces Colima no pertenece a. Madrid tampoco es un país, es una ciudad. Entonces Madrid no pertenece a. Lisboa tampoco. Entonces Lisboa no pertenece a. ¿Por qué? Porque no son países, ¿ok? Alguien creo que levantó la mano. Si hay dudas, por favor, díganme, ¿va? Los escucho. Yo tenía una duda. Dime, ¿qué pasó? Disculpe. Le quería preguntar como, bueno, ¿no sería que Colima indirectamente, no de forma, bueno, las ciudades que usted ahí puso sería como de forma indirecta, porque esas ciudades están en países, ¿no? Bueno, Pero, ajá, están Eh, dentro. Dime, tú, habla. perdón, eso, entonces, lo que acaba de decir el compañero, creo que sí es verdad, pero entonces ya hablaríamos de otro concepto que se llama subconjunto, ¿no? Algo de ese estilo, exactamente. Mira, efectivamente lo que dijo este Jared, Colima está dentro de México, Madrid está dentro de España, Lisboa está dentro de Portugal, efectivamente, pero no es lo mismo, no es lo mismo Colima a México. Colima es parte de México y México no es parte de Colima, y México no es todo Colima. Ajá. Entonces Colima está metido, efectivamente, pero no es lo mismo. Ajá. Entonces Colima no es un país, es una ciudad, es un estado. ¿Ok? Y entonces no entra en el conjunto A. Y efectivamente, lo que después dijo el compañero, eso como que tiene un parecido a lo que es ser subconjunto de, cosa que vamos a ver más adelante. ¿Sí está bien? Si alguien quiere participar, adelante. gracias. No, ¿de qué? Otra cosita, no hace falta que levanten la mano, simplemente pueden hablar, ¿va?
No, no hace falta que, creo que en el Zoom pueden levantar la mano, no hace falta, simplemente hablen y eso es más que suficiente, ¿va? Bueno, Profe, mande, ¿qué pasó? bueno, respecto a lo que estaban comentando hace ratito mis compañeros, no sé, creo yo sería un poquito necesario comentar que, bueno, los elementos que pertenecen al conjunto deben de cumplir la propiedad que específicamente menciona el conjunto, ya que no debe, bueno, ya que cuando se define un conjunto no debe de haber una ambigüedad en la propiedad que los elementos del conjunto tengan que cumplir, ¿no? Así es, Entonces aquí me refiero a la ambigüedad de, bueno, coincido en todo lo que comentaron, pero sí sería decir, bueno, pues Colima tal vez puede ser que esté, pero ahí ya estaría tomando una posible ambigüedad, ¿no? Ya que la propiedad del conjunto pues sí es específica y solamente me pide que únicamente considere puros países, no que exacto, bien lo que está más adentro, ¿no? exactamente, justo. Tal vez ambigüedad no es la palabra correcta, porque el conjunto está perfectamente escrito. Son todos los X's, tal que X es un país. O sea, la propiedad es ser un país. Por lo cual, no hay ambigüedad en que Colima no es un país y por lo tanto Colima no pertenece al conjunto B. Pero, o sea, sí entiendo tu idea, está bien lo que dijiste, nada más que la palabra ambigüedad no es correcta. Ambigüedad es cuando puede haber una confusión. En este caso, no hay confusión porque sabemos que Colima no es un país, eso es un hecho. Por lo tanto, y como hay otra cosa, como B es el conjunto de todos los países, entonces Colima no pertenece al conjunto B, ¿va? Sí, sí, sí. Sí, bueno, me refería precisamente a esa parte, ¿no? Que como a esta específicamente la propiedad que se tiene que cumplir, solamente tengo que considerar los elementos que cumplan esa propiedad y nada más, sin importar Perfecto. lo que esté adentro de los elementos que esté tomando. Exactamente, muy bien, efectivamente. Muchas gracias por el comentario, perfecto. También si quieren comentar cosas, está bien, no solo pueden ser dudas, pueden también comentar, agregar algo, por ejemplo, eso está perfecto, está muy padre eso, ¿va? Entonces, aquí tenemos nuestro segundo ejemplo, ¿no? El de los países, son ejemplos no matemáticos, estamos como que cosas de la vida, cosas de, estamos tratándolas de volver conjuntistas, ¿ok? Pero ahora vamos a pasar a ejemplos matemáticos, ejemplos que vamos a estar ocupando a lo largo de todo el semestre y que van a ocupar a lo largo de toda la carrera. Estudien física, matemáticas, ciencias de la computación, mates aplicadas, los vamos a ocupar, ¿va? Ahí va el tercer ejemplo, que ya este es un ejemplo mucho más matemático, y lo que vamos a hacer es clasificar a los números, ¿va? Meterlos en bolsitas en base a sus características. Por ejemplo, el primer conjunto, que vamos a considerar nuestro tercer ejemplo, es el conjunto n, definido como el conjunto de los números naturales. ¿Cómo se denota? De esta forma. Escribes una n y en la primera rayita que se hace en vertical, pones otra rayita vertical, ¿va? A ver, déjenme ver algo aquí que preguntaron. Los elementos también son conjuntos. Sí, también eso puede suceder. Eso lo vamos a ver. Este tipo eso es como algo raro, ¿no? Uno podría pensar, un elemento, pues o sea, algo es un elemento. Ahí, bueno, tenemos dos cosas. O eres elemento o eres conjunto. Uno podría pensar que son cosas distintas, pero ocurre que los elementos pueden ser conjuntos también. Y los conjuntos también pueden ser elementos de otro conjunto. Ese tipo de cosas raras, que no son raras, porque todo va a quedar formalizado, ese tipo de cosas las vamos a ver más adelante. Ya es un poquito más complejo eso. Ahorita estamos viendo ejemplos de lo más simples, ¿no? Para que se vaya entendiendo la idea. Ya después nos metemos en ese tipo de ejemplos que son importantes para entender la teoría, ¿va? Va, bueno, sí, después ya los vamos a ver y vamos a ver ejemplos muy complejos, también medianamente complejos y los sencillos que son los que estamos viendo ahorita. Va, bueno, y si hay más dudas, díganme, en cualquier momento me pueden interrumpir. Va otro ejemplo, ejemplo 3. El conjunto, vamos a empezar a clasificar los números, ¿va? Nuestra primera clasificación, nuestro primer conjunto que vamos a considerar es el conjunto de los números naturales.
¿Cuáles son los números naturales? Son los números de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1000, 2000, todos ese tipo de números. No con signo negativo, son los que son positivos. El 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, 7, el 20,000, 21,000, 22,000, todos esos números, ¿va? Los metemos en una bolsa y esa bolsa se le pone un nombre especial a ese conjunto, lo denotamos de esta manera, con N, con esta letrita, ¿va? Es el conjunto de los números naturales, ¿ok? También tenemos otro conjunto que es muy importante, que es el conjunto de los números enteros. ¿Cuál es el conjunto de los números enteros? ¿Alguien quiere partir? No, creo que no. El conjunto de los números enteros. ¿Cómo lo anotamos? Con esta letra Z, que en medio, en la línea diagonal que ponemos aquí, le ponemos otra rayita, ¿ok? ¿Qué conjunto es ese? El conjunto que tiene por elementos A1, A-1, A2, A-2, A3, A-3, A4, -4, 5, -5. O sea, son todos los naturales y sus inversos aditivos. ¿Cuál es el inverso aditivo de 1? Pues -1, ¿verdad? ¿Cuál es el inverso aditivo de 2? Pues -2, ¿ok? Entonces estamos considerando sus inversos también, aditivos, ¿ok? Ese es el conjunto de los números enteros. ¿Qué otro conjunto tenemos? También tenemos a los números racionales, que son aquellos números que se escriben de la forma P entre Q, tal que P y Q son enteros y Q es distinto de 0. Son las fracciones, como se les suele decir, ¿no? 1/3, 5 medios, 4 octavos, 7 tercios, ese tipo de números. A ver, alguien pregunta algo. Eduardo Abraham pregunta lo siguiente. ¿Aquí se considera el neutro aditivo como natural? En este curso, no. ¿Por qué? Porque eso va a generar problemas a la hora de trabajar con sucesiones, a la hora de trabajar con ciertos conceptos. Tendríamos que estar diciendo, sea n que pertenece a los naturales menos el 0. Y estaríamos siempre cargando con esa anotación de siempre quitar el 0, siempre quitar el 0. Entonces, en este curso no estamos considerando al 0 como un natural, pero cuando se construyen a los naturales, el 0 es fundamental. ¿Eso se hace aquí? ¿La construcción de los números naturales? No. La construcción de los números naturales se hace en un curso de teoría de conjuntos. O sea, eso es algo ya de un curso de teoría de conjuntos. Nosotros vamos a ocupar a los naturales, a los enteros, a los racionales y a los reales. Pero en un curso de teoría de conjuntos se construyen paso a paso. ¿Ok? Lo que sí vamos a hacer, eso es un hecho, es construir a los reales a partir de los racionales. Eso sí, a partir de los números racionales vamos a construir a los reales, ya sea con cortaduras de Dedekind o con clases de equivalencia de sucesiones de Cauchy, pero eso va a ser hasta el final. ¿Por qué? Porque esas construcciones son demasiado complejas. O sea, son muy complejas para que las veamos en estos primeros dos temas. No. Eso se va a ver como el último tema del curso, porque realmente el grado de abstracción para construir a R a partir de Q, el grado de abstracción que hay en esos conceptos es muy alto. Y nosotros estamos empezando. Entonces, se tiene que hacer todo paso a paso. ¿Va? Vale. Déjenme ver, porque ya escribí un montón de cosas. Vamos a ver. Alguien pregunta, ¿dónde entrarían los números decimales? Los números decimales, en realidad son todos los números reales. O sea, más bien tú te refieres a un número expresado como una expansión decimal, ¿no? En su expansión decimal. Cualquier número real se puede expander de esa manera, como expansión en base 10, ¿ok? Entonces, los números decimales, pues son en realidad todos los números reales. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplito aquí, 1.5. 1.5 es lo mismo que decir 3 medios, ¿ok? 2.3, por ejemplo, o sea, es un racional en ese caso. 2.3 lo podríamos escribir como 23 décimos, por ejemplo. Y cualquier número decimal, pues puede escribir como una fracción o como una expansión decimal infinita.
¿Va? A ver, déjenme ver el chat. ¿Dónde estarían números decimales? Los puntitos, un elemento neutro bajo la operación. Es un elemento distinguido en un conjunto. Lo de los puntos quiere decir definición. Sí, ahí va otro detalle. Alguien pregunta, ¿los puntos quieren decir definición? Yo creo que te refieres a estos puntitos, ¿no? Estos dos puntitos de aquí. Esto, cuando se ponen esos dos puntitos, es porque estás agregando una notación. Por ejemplo, este conjunto, el de los números naturales, ¿qué notación se ocupa? Esta, con la letra N. Entonces estás introduciendo una nueva notación y lo que haces al introducir una nueva notación es poner estos dos puntitos. Estás diciendo, introduzco una nueva notación. Vamos a escribir este conjunto de esta forma. ¿Ok? Va. A ver, déjenme ver. Los números primos también son números reales, efectivamente. Profe, Mande, ¿qué pasó? perdón, nada más una pregunta para respecto al conjunto de los reales. De casualidad, ¿no habría como que la necesidad de definir también el conjunto de los irracionales para ya tener como más o menos la idea de por dónde van los reales? Sí, efectivamente, lo que dices es correcto. Lo que pasa es que ahorita no vamos o sea, en este tema de conjuntos, funciones y números cardinales, no vamos a hacer la construcción de R. No vamos a hacer esa construcción. Eso se va a hacer hasta el final del semestre. Vamos a construir a R a partir de Q. ¿Qué significa eso? Q son los números racionales. Pero te das cuenta que faltan números para completar la recta real. Entonces agregas otros números a los cuales se les conoce como los números irracionales. Los agregas y obtienes a la recta real y al conjunto de los números reales. Efectivamente, faltan números. ¿Pero eso lo vamos a hacer ahorita? No. Ahorita vamos a hablar de todos los diferentes tipos de números. De hecho, aquí abajito están los números irracionales. ¿Va? Voy a hablar de ellos ahorita, pero no los vamos a construir en este momento. ¿Vamos a trabajar con sus propiedades? Sí, pero no se van a construir ahorita. Se van a construir hasta el final del curso porque la construcción es demasiado compleja. ¿Ok? Va. Si hay dudas todavía me dicen, ¿eh? Hay un pequeño Disculpe, profe. detalle, profe. En su definición de los números enteros, Ajá. nada más llegamos hasta el -3 y el 3, o sea, faltan Efectivamente, puntos aquí hay que suspensivos. poner, perfecto, gracias, ¿eh? Sí, ahí hay que poner los puntos suspensivos para decir que la lista sigue, ¿va? Gracias. ¿Qué más? ¿Qué otras dudas hay? Yo tengo la duda de cómo se pone, cómo se escribe los números naturales y los números enteros en su definición, pues no explícita. Formal. En su definición formal. Mira, es que ese detalle, eso, sí, porque justo tú, tú aquí estás escribiendo a los primeros 4 naturales y después pones estos puntos suspensivos que están diciendo que la lista sigue. Pero eso no es formal, como dijimos arriba. Escribir formalmente a los naturales depende de su construcción, de construir a los números naturales. Como les comenté hace ratito, construir a los naturales no es algo que corresponda a un curso de cálculo. Si nosotros lo hiciéramos, si nosotros dijéramos, bueno, pues vamos a hacerlo, vamos a construir a los naturales, nos vamos a meter en varios problemas. Uno, el primer problema es que lleva mucho tiempo construir los naturales. Es un tema muy importante de teoría de conjuntos. Dos, la dificultad de construirlos radica en su grado de abstracción. Hablar de los naturales es algo muy intuitivo. Son los números que sirven para contar. Así es como surge la idea. Imagínate que no hay matemáticas, que apenas la estamos construyendo. Es muy intuitivo hablar del conteo. Ajá. Pero de ahí a formalizar, ahí hay un gran camino a seguir, ¿va? Entonces, justo en un curso de teoría de conjuntos se hace de forma formal, que es como tendríamos que hacerle nosotros. Si queremos formalizar, pues todo se tiene que hacer de manera formal y entran conceptos que son demasiado abstractos para un curso de cálculo 1. Eso se hace después, eso se hace, primero se estudia y después ya formalizas. Ajá.
¿Por qué? ¿Por qué en este caso se hace así? Por el grado de abstracción que se necesita para construir a los números naturales. Se necesita definir cosas, por ejemplo, de qué es un conjunto inductivo, qué es un conjunto transitivo, y son cosas que son un poquito complejas, ¿va? Y no vale la pena en un curso de cálculo desarrollarlas, ¿va? Entonces nosotros nos quedamos con la idea de que los naturales, pues son estos números, ponemos los puntos suspensivos porque sabemos qué es lo que sigue, sigue el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, 10. No podemos escribirlos formalmente, no, pero con eso es más que suficiente para lo que nosotros vamos a hacer ahorita, ¿va? Ok. Va. ¿Qué más? ¿Otra duda? ¿Todo bien? A ver, bajamos. Y como les decía, tenemos a los enteros, a los números racionales, que aquí los vamos visualizando, cada vez se va llenando más la recta real. Por último, tenemos a los números reales, que son todos los x es tal que x es un número real. Esos llenan a toda la recta real, pero ¿cómo la llenan? De la siguiente manera. Tienes que introducir otro conjunto adicional, que es el conjunto de los números irracionales. Son todos los reales menos, y este simbolito denota el menos, son todos los reales menos los números racionales. Quita todos los números que se pueden ver como una fracción. Y esos números que quedan se les conoce como los números irracionales. Consideras a los irracionales y a los racionales y tienes a todos los números reales. ¿Ok? Entonces, esos son ejemplos de conjuntos. Solo estamos dando ahorita ejemplos. No estamos estudiando a los reales, a los racionales. No, todavía no. Todavía no. Solo estamos dando ejemplos de conjuntos, que era el objetivo. Dar ejemplos de diferentes conjuntos, ¿va? Y bueno, estamos comentando algunas ideas de los números naturales, los enteros, los racionales y los reales. En su momento, vamos a estudiar todas las propiedades de los números reales, pero ahorita todavía no. Ahorita todavía no. Ahorita nada más estamos dando ejemplos de conjuntos, ¿ok? Bueno, voy a continuar. Si es que hay dudas, por favor, díganme, ¿va? Bajamos. ¿Y qué tenemos? Bueno, algunos ejemplitos. ¿Estamos de acuerdo que -2 no pertenece al conjunto de los números naturales? ¿Por qué? Porque -2 no es un número natural. Acuérdate quiénes son los naturales. Voy a subir tantito. Recuerda que los números naturales son los números de contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Pero con signo positivo, ¿ok? Y aquí, ¿qué tenemos? A -2. -2, ¿ok? Entonces, -2 no es un natural. Un medio no pertenece al conjunto de números enteros, porque un medio no es un número entero. No es 1, ni -1, 2, ni -2, 3 menos 3, ni -3. En general no es n ni -n, ¿ok? Raíz de 2. A lo mejor este ejemplo es nuevo para ustedes. Raíz de 2 no es un racional. ¿Por qué? Porque raíz de 2 no pertenece a Q. ¿Por qué? Porque raíz de 2 no es racional. ¿Y por qué? Porque raíz de 2 no se puede expresar como una fracción. Cosa que vamos a probar más adelante. ¿Ok? ¿Va? Entonces, ahorita lo que estamos haciendo es dar ejemplos de conjuntos, simplemente. Eso es lo que tenemos que hacer ahorita, dar ejemplos de conjuntos, de cómo se describen, de cuando un elemento está en el conjunto, de cuando un elemento no está en un conjunto. Eso es lo que tenemos que ahorita tener claro. Después ya vamos a construir vamos a construir los reales y estudiar sus propiedades. Bajamos. Y vamos al ejemplo 4. Vamos a definir a R2. ¿Quién es R2? Es un conjunto bien conocido por nosotros. Es el plano cartesiano realmente. Es el conjunto de todos los X, Y. Son las parejas ordenadas X, Y, tal que tanto la primera entrada como la segunda entrada son números reales. A este conjunto, ¿cómo se le conoce? Como el espacio dos-dimensional, porque hay dos dimensiones, 2 grados de libertad, y también llamado el plano cartesiano, ¿ok? ¿Cómo se ve geométricamente el asunto? Pues se ve de la siguiente manera. Este punto del plano lo estamos describiendo con esta pareja X, Y. Su primera entrada, que la proyectamos y obtenemos este número, es X.
Este punto lo proyectamos al eje vertical y obtenemos el valor de la segunda componente. ¿Ok? Este conjunto es muy importante, se va a ocupar muchísimo en cálculo 3, se ocupa un montón en geometría analítica y bueno, ahí van a estar dentro las gráficas de las funciones con las que estemos trabajando, ¿vale? Ejemplos de elementos en R2. 1,2 pertenece en R2. Raíz de 2,3 pertenece en R2. ¿Por qué? Porque esos dos ejemplos pertenecen a R2. Porque ambas entradas son números reales. ¿Ok? 0,1 pertenece en R2. 1,0 pertenece en R2. ¿Qué no pertenece a R2? Por ejemplo, el número complejo I, 0, no pertenece en R2, pues, y no pertenece en R. Para que una pareja esté en R2, ambas entradas deben de ser números reales, estamos de acuerdo. Pero este último ejemplo no puede estar en R2 porque su primera entrada no es un número real, es un número complejo. Recuerda que I se define como raíz de -1, ¿verdad? Bueno, entonces, ese es nuestro cuarto ejemplo. Yo Creo que tengo alguien una quiere duda, profe. participar. Ah, dime, ¿qué pasó? Bueno, yo no sé si alguien más levantó la mano antes que yo, pues que hable primero esa persona. No sé, no me aparece aquí en la pantalla, pero si alguien alzó la mano, por favor, hable. No, creo que no. Ok. ¿Por qué cuando queremos, o sea, más o menos sí me doy una idea, pero así exactamente cuál sería la razón por la que construimos el plano cartesiano con dos ejes perpendiculares? ¿Por qué no que tengan menos de 90 grados entre ellos? Ya. Así, ¿no? Por ejemplo, que estuviera así, ¿no? Que este es el Ajá. eje X y el eje Y. Sí se puede, y eso se estudia en álgebra lineal, pero por comodidad, por la geometría que se puede hacer ahí, y esa es una respuesta muy general, ¿eh? Podríamos profundizar un montón, pero por comodidad, es más fácil ponerlos de manera perpendicular. Es la forma más simple de expresar a los puntos. Si tú pones tus ejes en forma vertical, es fácil describir a los puntos del plano. Y como es fácil, entonces resultados que se cumplen en el plano se pueden describir algebraicamente de una manera más simple, teniendo los ejes de manera perpendicular. Si tú los pones así, no hay ningún problema. Tú puedes hacer geometría analítica ahí también, es un hecho, pero se complican las cosas. Y si se complican ya no se pueden estudiar. No, sí se pueden estudiar, pero eso corresponde a un curso de álgebra lineal. Básicamente la idea, y solo para dar ideas, tenemos lo siguiente. El eje X y el eje Y, por decirlo de alguna manera, están generados por este punto, el punto 1,0, y por el punto, por el punto en el plano 0,1. Porque si tú le multiplicas un real a este punto, lo que haces es extender este vector y te genera todo el eje X. Tú le multiplicas un escalar a este vector y te genera todo el eje Y. Ajá. Esa idea la podemos generalizar a tomarse otros vectores que te generen a todo R2, pero eso ya se desvía de nuestro objetivo, eso ya es de álgebra lineal 1. Ok. A ver, déjame ver, ¿alguien escribió algo? En general, no convendría alterar el plano. En álgebra lineal, gracias a las transformaciones lineales, sí puedes retorcer el plano, efectivamente. O sea, lo mejor es que se quede el plano expresado de esta manera, con el eje X, el eje Y, puestos de manera perpendicular. Ajá. Pero se puede hacer de otras formas, efectivamente. Y ahí hay cierto tipo de funciones que nos pueden llevar un punto que está en este plano a un punto que está en este otro plano. Ajá, que se les conoce como transformaciones lineales, pero eso es de un curso de álgebra lineal.
¿va? Son spoilers, exactamente. Y para lineal, pues hace falta llegar al tercer semestre y bueno, pues ya, ¿va? ¿Qué más? ¿Más dudas? Díganme, ¿eh? Ahorita lo que sigue es una generalización. Tenemos R2 y con la misma idea podríamos definir R3 como el conjunto de ternas ordenadas, pero vamos a dar una definición general de lo que es un conjunto Rn. En general, para cada n natural, definimos a Ra, este simbolito ¿qué representa? Este lo vamos a leer como un para todo, ¿ok? Así es como se lee este símbolo. Y aquí lo que estamos diciendo es que para todo n en los números naturales, o sea, para todo número natural n, vamos a definir este conjunto al cual se le denota como Rn, así es como se lee Rn, ¿ok? Este símbolo, repito, se lee como un para todo o para cada, ¿va? Bueno, entonces, para todo n número natural, definimos Rn como el conjunto de eneadas ordenadas de la forma x1, x2, xn, tal que xi pertenece en R para cada i igual a 1, 2 hasta n, ¿ok? Aquí estamos diciendo que cada entrada P es un número real. La entrada x1 es un real. La entrada x2 es un real. x3, x4 hasta xn son números reales. Y estamos diciendo que el índice, este numerito que aparece aquí abajo, es un índice, ¿ok? Y estamos diciendo que el índice se mueve de 1 hasta n. Puede ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta el número n, ¿ok? Y este conjunto es el espacio n-dimensional. Este espacio va a ser muy importante en cálculo 3, porque después en cálculo 3 las funciones se generalizan a funciones de varias variables y el dominio de esas funciones va a ser Rn. ¿Ok? Pero bueno, ahorita lo que estamos haciendo no es estudiar a Rn, no es estudiar R2, no es estudiar a R, a Q, a N, es simplemente dar ejemplos de conjuntos. Empezamos dando ejemplos de conjuntos que aparecen en la vida cotidiana y después ejemplos de conjuntos de la matemática. ¿Qué significa pertenecer y no pertenecer? Eso es lo que hemos hecho hasta este momento y eso es lo que tenemos que tener claro ahorita, ¿va? Después vamos a estudiar esos conjuntos, a N, a Z, a Q, a R, en diferentes cursos. En este curso también vamos a estudiar la construcción de R a partir de Q, efectivamente, pero eso poco a poco, ¿va? Bueno, con esto acaban los ejemplos de conjuntos. Ahora, nos pasamos a resolver el siguiente problema. Ya dimos ejemplos de conjuntos, pero ahora, Profesor, mande, ¿qué pasó? sí, antes de que nos pasemos al siguiente, al problema, bueno, yo sé que tal vez mi pregunta no tiene sentido para lo que viene siendo ordenar cosas, pero ¿qué pasa? O sea, yo puedo restringir esa n a que sea de otro conjunto que no sea de los naturales, o ahorita solamente pues me concentro en los naturales y ya. Eso de, Mira, tu pregunta es buenísima, ¿eh? Porque sí puede pasar eso que estás diciendo. Pues, por ejemplo, existe esto, el conjunto A elevado al conjunto B. Eso existe. ¿Qué es eso? Pues yo te podría dar ahorita una definición de lo que es. Es un conjunto de funciones. Ajá. Pero no vale la pena ahorita meternos a eso. Después voy a hablar de este conjunto. Eso es un hecho. Cuando veamos funciones y cardinales, va a entrar en juego este conjunto A elevado a la B. ¿Qué es eso? Eso es simple notación esto, ¿eh? Esto lo que denota es el conjunto de funciones que van de B en A, tal que F es función. Rn lo podríamos ver de esta manera, como una función de los primeros n naturales hacia R. Pero para ello hay que trabajarlo con cuidado. O sea, eso lo vamos a ver después con mucha calmita. Ahorita nos llevaría un ratote, así que después vemos eso, ¿va? Pero sí se puede hacer algo así. ok, gracias. A ver, déjenme ver el chat. Ah, ay, ay.
A ver. A ver, vamos a ver. Estudiar R3 es complicado. No quiero imaginar R3, R-3 o R2i. Ah, bueno, es que no es que se estudie así como que cada uno, o sea, estudias en general A a la B, donde A y B son conjuntos. Claro que sí depende quién esté, quién sea B y quién sea A, efectivamente. Pero hay muchos resultados que se valen en general y así es como lo empiezas a estudiar. A y B conjuntos arbitrarios y empiezas a estudiar el conjunto de funciones que van de B en A. Dependiendo de lo que quieras estudiar, álgebra, topología, análisis, pues ese conjunto va a tener un significado. Ajá, dependiendo qué es lo que quieras hacer. Pero de principio, cuando tú quieres estudiar el conjunto A elevado a la B, piensas que A y B son cualesquiera conjuntos y se pueden deducir un montón de propiedades. ¿Va? A ver, déjenme ver lo que escribió otro compañero. José Antonio Espinosa escribió, pues por conveniencia la notación serían connaturales, porque un elemento x1 es más conveniente que un número x1 medio. No sé si a eso te refieres. También lo que acaba de decir el compañero es correcto. Enumerar, como Rn es algo que se obtiene de enumerar y ordenar, pues, ¿cuál es la manera más fácil de enumerar? ¿Cómo es la manera más sencilla de enumerar? Pues con los naturales, ¿no? El primero, 1, el segundo, 2, 3, 4, 5, hasta n. Es más complicado que enumeres con índices, por ejemplo, un medio, un tercio, un cuarto, un quinto. Eso sería más complicado. Entonces, lo fácil, lo simple, es enumerar con naturales. Con 1, con 2, con 3, con 4, con 5, etc. ¿Va? Y también para conjuntos. Más adelante, cuando trabajemos con uniones de conjuntos, intersecciones de conjuntos, lo fácil, lo más sencillo es trabajar con índices naturales. A1, A2, A3, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahorita estamos con algo muy, muy simple. Van a ver que en esta semana ya vamos a estar viendo ese tipo de cosas. ¿Va? Bueno, Profe, ahora, mande, profe, ¿qué pasó? respecto a la duda del compañero sobre sobre como entradas continuas, Ajá, que no son discretas, justamente hay una definición, la definición superformal de pareja ordenada, te lo impide por la definición de Kuratowski, o no sé cómo se llama. ajá. No te permite hacer ese tipo de niadas, justamente es una definición formal. Sí se ha hecho mucho estudio sobre eso, y hay una definición así, en la cual sí tiene que ser como así discreta. Ok, ok. La verdad no sé a qué te refieres. Bien, bien. Podríamos checarlo si quieres al final. Sí, Pero sí se puede, o sea, esto, Rn, sí se puede generalizar a elevado a la b, donde b es cualquier conjunto. Incluso b podría ser R. Se puede, sí se puede, efectivamente. Las eneadas se pueden generalizar a algo no discreto. La palabra discreto se refiere a que es algo numerable. 1, 2, 3, 4, 5, 6. La palabra continuo se refiere a que es algo que es como R, que no hay huecos. O sea, un medio, un tercio, un cuarto, están los irracionales. Sí se puede extender eso. Pero si quieres al ratito nos metemos más en esa idea, me cuentas de qué trata y lo checamos, ¿va? ¿Qué más? ¿Otra duda? ¿No? ¿Seguros, seguros? Entonces, bueno, hasta ahorita lo que tenemos son diferentes ejemplos de conjuntos. Cuando un elemento pertenece a un conjunto, cuando un elemento no pertenece a tal conjunto. Eso es lo único que hemos hecho ahorita. Y en esos ejemplos han aparecido diferentes conjuntos especiales de la matemática. Los números naturales, los enteros, racionales, reales, R2, Rn. Ahora, nos vamos a plantear el siguiente problema, el cual vamos a resolver inmediatamente. Chequen. Problema. Dados dos conjuntos A y B, cualesquiera conjuntos, lo que tú quieras, ¿cómo podemos deducir si son o no iguales? Esto va a ser algo muy importante que vamos a estar ocupando a lo largo del semestre y en todas las materias de matemáticas. Vamos a preguntarnos cuándo son iguales, cuándo no son iguales. Y la clave, ¿cuál es? ¿Cómo podemos demostrar que dos conjuntos son iguales o no son iguales? ¿Qué podemos hacer? Bueno, la clave se encuentra en fijarnos en los elementos de ambos conjuntos. ¿Y a qué me refiero en fijarnos en los elementos de ambos conjuntos? Voy a bajar tantito.
A ver, vamos a checar el chat. Vamos a ver. Déjenme ver, amigos, un curso para no ingresos, déjenme prueba que vaya al ritmo y no se adelanten. Sí, o sea, está bien. Sí está bien lo que dijo el compañero y también a la vez hay un detallito. Miren, ustedes pueden preguntar lo que quieran. Todas las preguntas son bienvenidas, ¿va? Pero enfóquense en lo que se está viendo en ese momento. Es un hecho que cuando tú estás viendo algo nuevo, pues surgen un montón de preguntas y eso está bien, eso es bueno. Pero si ustedes saben, por ejemplo, que esto se puede generalizar y se ve en lineal 1, lineal 2, entonces a lo mejor eso no vale la pena preguntar. Pregunten dudas de lo que estamos justo viendo en ese momento, ¿va? Y si surgen dudas de otras cosas, entonces a lo mejor, un poquito más general, estos de cursos más avanzados, a lo mejor al final de la clase lo podemos checar, ¿va? Ahora, si tienes la duda y dices, no, yo quiero preguntar, pregunta, no hay ningún problema, ¿va? Bueno, pero es una sugerencia, ¿vale? ¿Vale? Miren, entonces, ¿cómo podemos demostrar que dos conjuntos son iguales? ¿Qué significa que dos conjuntos son iguales? Bueno, vamos a ver estos diagramas. Y con estos diagramas vamos a tratar de llegar a la definición de que dos conjuntos sean iguales. Chequen. Miren, tenemos el conjunto A y el conjunto B, ¿ok? Estos dos conjuntos son distintos. ¿Por qué? Ah, bueno, fíjate. Y los elementos del conjunto A, ¿quiénes son? A, B, C, D y E, ¿verdad? Los elementos del conjunto B, creo que alguien dejó prendido su micrófono, por favor. Ahí yo lo desactivo, ahí está. Los elementos del conjunto B son X, Y, P, Z y W. Si te das cuenta, los elementos de A no son elementos de B. Estamos de acuerdo que el elemento A no es elemento del conjunto B. El elemento B no es elemento del conjunto B. El elemento C no es elemento del conjunto B. Todos los elementos de A no son elementos de B. Y lo mismo pasa con los elementos de B. X, Y, P, Z y W no son elementos del conjunto A. Entonces, intuitivamente hablando, pues esos conjuntos son distintos, porque todos los elementos de A no son elementos de B, y todos los elementos de B no son elementos de A. Entonces, intuitivamente hablando, pues esto parece ser que pues son conjuntos distintos, los elementos no coinciden. Ahora, otra posibilidad que tenemos es que a lo mejor todos los elementos de A, del conjunto A, están en el conjunto B, como ilustra este diagrama. El elemento A, del conjunto A, está en el conjunto B. El elemento B también está en el conjunto B, el elemento C, D y E. Y uno podría pensar, pues estos conjuntos ya son iguales. No, porque hay un detalle. Todos los elementos de A efectivamente son elementos de B, pero hay un elemento de B, hay elementos de B que no son elementos de A. Este elemento F es elemento de B, ¿verdad? Pero no es elemento del conjunto A, ¿ok? Y entonces intuitivamente esto nos hace pensar que pues esos conjuntos no pueden ser iguales, ¿no? Porque hay un elemento en el conjunto B el cual no forma parte del conjunto A. Pero cuando tanto el conjunto A como el conjunto B tienen los mismos elementos, como en este diagrama que tenemos aquí, A, B, C, D y E se encuentran en el conjunto B. Y esos son todos los elementos de B. Y lo mismo pasa de B hacia A. Todos los elementos de A son elementos de B. Y todo elemento de B es elemento de A. Ok, en ese caso, pareciera que esos conjuntos, pues sí los podemos llamar iguales, porque sus elementos son los mismos. Entonces, en base a esa idea de fijarse en los elementos de cada uno de los dos conjuntos, vamos a definir qué significa que dos conjuntos sean iguales, que un conjunto esté contenido en otro conjunto, ¿va? Bueno, pues pasamos a la definición. Bajo. Y como les dije, con estas ideas vamos a definir qué significa que dos conjuntos sean iguales, ¿ok? Vamos a definir qué significa que dos conjuntos sean iguales. Vamos a dar la definición. Bajo.
Y esta es nuestra primera definición. Una definición es algo que nosotros, es como una convención, por decirlo de alguna manera. O sea, ahorita vamos a conceptualizar algo, ¿no? Vamos a decir qué significa que dos conjuntos sean iguales. Una definición no se prueba, ¿ok? Una definición no se prueba. Es algo que, que pueden cumplir los ciertos objetos y que a lo mejor otros objetos no lo cumplen, ¿ok? Bueno. Y Entonces, si un teorema es demostrado, entonces se vuelve una definición. No, una definición es algo que o es verdadero o es falso, ¿ja? Y pues tú lo vas viendo objeto a objeto. Este objeto cumple la definición, este objeto cumple la definición. Y un teorema es algo que se prueba mediante un razonamiento lógico. O sea, mediante un razonamiento lógico, tú llegas a una conclusión y esa conclusión es un teorema, ¿ok? Un teorema es algo que se puede deducir. Y una definición es algo que se impone, por decirlo de alguna manera. Una definición es algo que se impone y un teorema es algo que se prueba en base a un razonamiento lógico. Yo tengo estas hipótesis y mediante este razonamiento lógico demuestro que este resultado es verdadero, por lo cual esto es un teorema. ¿Ok? Y ahorita vamos a empezar a enunciar teoremas. Es lo que vamos a hacer a continuación. ¿Ah? Pero una definición es algo que se impone, un teorema es algo que se prueba, ¿vale? Déjenme ver el chat. Una definición es algo que se impone y toma por cierto primitivamente, por así decirlo, efectivamente, lo que dice el compañero es correcto. Y ¿qué más? Y ya. Ok. O sea que, bueno, yo que sí, o sea, el axioma, o sea, sí es algo que se demuestra, pero también se toma como una regla verdadera e irrefutable, ¿no? Un axioma es un concepto primitivo. El axioma no se prueba, no se prueba, eso es algo que se cumple. Por ejemplo, por poner un axioma. Axioma 1. Hay un conjunto que no tiene elementos. Ese es un axioma, por ejemplo. Y lo que estamos diciendo ahí es que hay un conjunto sin elementos al cual se le suele llamar el conjunto vacío. Ese axioma sí existe, ¿eh? Es parte de la teoría de conjuntos, garantiza la existencia de un conjunto sin elementos, y eso no se prueba, no hay contradicciones, no nada. Eso se da por hecho. ¿Ok? Una definición es algo que tú impones. Es como decir, vamos a llamar a todas las, por ejemplo, todas las funciones que satisfacen cierta propiedad, las vamos a llamar las funciones phi alfa, por ejemplo. Esa es una definición. Tú estás diciendo que los objetos que satisfagan esto, los vamos a llamar de esta forma. Les vamos a poner este nombrecito. Eso es una definición. Tú estás tal cual definiendo algo, diciendo esto, se va a llamar así. O estos objetos que satisfacen la propiedad, los vamos a nombrar de esta forma. Y un teorema es algo que se deduce mediante un razonamiento lógico. ¿Qué hipótesis tengo? ¿Qué quiero probar? ¿Con qué razonamiento llego a ese resultado? Todo eso queda muchísimo más claro cuando se actúa. O sea, cuando se empiezan a hacer las demostraciones, se empiezan a dar definiciones y teoremas. Para ver que eso no es complicado. Bueno, las demostraciones sí, al principio eso es complicado, pero distinguir entre una definición, un teorema, un axioma, eso no es difícil. Pero se entiende dando definiciones, dando teoremas, dando axiomas. ¿Ok? Va. Si hay más dudas, díganme, ¿eh? No, sí, ya entendí, Exactamente. o sea, ¿Alguien? ya está bien. Dime, perdón. Ah, ¿no? Ah, no, sí, que ya, que sí, ya entendí bien. Ok, perfecto. Muy bien. Alguien también dice, la conjetura es algo que se ha propuesto, pero aún no se demuestra. Exactamente. Nosotros podemos hacer la conjetura de que toda función derivable es continua, ¿verdad? Y entonces, pues, si te quedas hasta ahí, pues es una conjetura, es algo que puede que sea verdadero o falso. Ya cuando lo pruebas, se convierte en un teorema, ¿va? Entonces, bueno, estos son palabritas, son conceptos que cuando vayamos dando definiciones, teoremas, ejemplos, se va a ir entendiendo perfectamente.
Ahí alguien pregunta, ¿y cuál es la diferencia entre un teorema y un corolario? Corolario es consecuencia de un teorema. Por ejemplo, a ver qué se me ocurre ahorita. Miren, por ejemplo, si A es igual a B, entonces A es menor o igual a B. Piensen en los números reales. Si A es igual a B, entonces A es menor o igual a B. ¿Ok? Entonces, este sería como un teorema. Y un corolario de este resultado es que 2 es menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque este sería un caso particular, no, perdón. 3 es menor o igual a 3. ¿Por qué? Porque sabemos que 3 es igual a 3, ¿verdad? Trivialmente. Entonces 3 va a ser menor o igual a 3. Es consecuencia de este teorema. Y un lema es un resultado, en el fondo es un teorema, pero es un resultado, un teorema que vas a ocupar para probar otra cosa. Por ejemplo, queremos probar que toda función derivable es continua. Para ello necesitamos un lema. Y enuncias el lema. Y después en el teorema principal, utilizas ese resultado. Cuando pasa algo de ese estilo, entonces se le llama lema. ¿Ok? Eso sería un lema. ¿Ok? Alguien escribió, teorema, Cristian Solís. Si f es derivable en x, f es continua en x, lema. F derivable implica f continua. Efectivamente, eso está bien. Muchas gracias, Cristian. Bien, entonces. Y ya, ¿va? Bueno, pues vamos a continuar, ¿vale? Más dudas, bienvenidas, todas las dudas son bienvenidas. Definido lo que significa que dos conjuntos sean iguales y que un conjunto esté contenido en otro conjunto, ¿va? Ahí va. Definición, es la primera definición del curso. Tienes dos conjuntos A y B, sean A y B dos conjuntos. Decimos que A y B son conjuntos iguales y lo vamos a anotar de esta manera, A igual a B, si todo elemento de A es un elemento de B y todo elemento de B resulta ser un elemento de A. En símbolos se escribe de esta manera. Para todo X en A, si tomas un elemento X en A, ese elemento esto implica que X pertenece en B. Este simbolito que agregamos ahorita se lee como implica o entonces. ¿Ok? Y lo que estamos diciendo aquí es que si tú tomas un elemento de A, entonces ese elemento debe estar en B. Y al mismo tiempo debe pasar que todo elemento de B debe de ser un elemento de A. O sea, para cualquier X que tomes en B, debe de pasar que ese elemento se encuentra en el conjunto A. ¿Ok? Eso escrito de manera simbólica. Ahora, si queremos simplificar esa notación, lo podemos escribir de esta manera. Para todo X, ocurre que X está en A, sí y solo si X está en B. O sea, si X está en A, entonces debe estar en B. Y si X está en B, entonces X tiene que estar en A. Esta notación, la doble flechita, se lee como sí y solo sí. ¿Ok? Es notación, son los símbolos que se usan en la matemática. Pero su significado es sí y solo sí, así lo podemos leer. ¿Ok? Este simbolito de esta flechita, la leemos como entonces o implica. ¿Va? O como dice la compañera en el chat, una S, Y y dos S más. Sí, cis, ¿ok? También se puede escribir de esa manera, aunque eso es, bueno, sí está bien. Ahí está. Ajá. ¿Y qué más? Pues esa es la definición de que dos conjuntos son iguales. ¿Cuál es la idea intuitiva? Voy a subir al dibujo. Aquí está. Para que dos conjuntos sean iguales, todos los elementos del conjunto A tienen que ser elementos del conjunto B. Y todos los elementos del conjunto B tienen que ser elementos del conjunto A. Aquí hay un para todo. Es importantísimo saber qué cuantificador se está ocupando en este momento. Es un para todo. Todo elemento del conjunto A
tiene que ser elemento del conjunto B. Y todo elemento del conjunto B también tiene que ser elemento del conjunto A. Si esas dos cosas suceden, si las dos ocurren, entonces el conjunto A y el conjunto B tienen que ser iguales. ¿Va? Pasamos al inciso B de la definición. Cualquier duda, recuerden, es bienvenida. Inciso B. Decimos que A está contenido en B y lo escribimos de esta manera. A subconjunto de B. Así es como lo vamos a leer esto. A subconjunto de B. A es un subconjunto de B si todo elemento de A es elemento de B. O sea, para cada X en A, sucede que X también se encuentra en el conjunto B. Esto Profesor, lo podemos... ¿el símbolo de subconjunto es como una C y una rayita abajo? Exactamente. Okay. Es una... Aquí lo pongo. Es una C y después pones una rayita abajo. Gracias. En algunos libros ponen 2 rayitas. ¿Por qué 2 rayitas? Porque la contención puede ser, existe la posibilidad de que se dé la igualdad también. O sea, una contención, esta contencioncita, podría ser posiblemente, no es un hecho, podría ser una igualdad. Y como no sabes, como existe esa posibilidad, entonces pones estas 2 rayitas de igualdad, porque existe la posibilidad de que sean iguales. Pero en eso vamos a profundizar más adelante, ¿va? A ver, déjenme ver el chat. En esta definición entran los países y sus estados, por ejemplo. Sí, puede ser, podríamos verlo de esa manera. Y si quieren, en la siguiente clase hacemos ese ejemplo. Porque hay una manera de verlo en la cual no sería contención. No habría una contención. Y hay otra manera de verlo en la que sí podríamos hablar de una contención, de subconjunto, como dijo la compañera. Por eso es que todo hay que llevarlo a modo matemático, porque si lo dejamos así en ideas, por ejemplo, lo de los países, lo de las vocales, pueden causarse esas confusiones. Por eso es que para que todo esté formalizado, todo se tiene que llevar a un lenguaje matemático. Y en base a ese lenguaje y a esa axiomática, ya todo se vuelve formal. Y el ejemplo de los países es un ejemplo que ilustra, pero tiene sus debilidades. Hay cosas que pueden generar una ambigüedad, ¿vale? Pero eso lo vemos después, ¿va? Es cierto lo que dices, pero vamos a verlo después, ¿va? Y un ejemplo de una contención. Alguien pregunta antes de comentar. Alguien dice, si no tiene rayita, ¿el subconjunto es estricto o era al revés? Si no tiene rayita, es otra manera de escribirlo. Puede ser contención propia o no propia. ¿Ok? Eso después lo vamos a definir con mucho cuidado. Es algo que vamos a ver más adelante, pero es que depende del libro. Para mí, o sea, la manera más simple de escribirlo es con la C y esta rayita, para decir que puede ser una contención o una igualdad. 2 rayitas está de más, ninguna rayita para mí es como, no es tan clara la anotación, entonces por eso es que a mí me gusta ponerle una raya y la C, ¿ok? Pero todas las notaciones son igual de válidas. Puedes ponerlo así, puedes ponerlo así, puedes ponerlo así y ya, ¿va? Después platicamos un poquito más de esta notación porque también hay otros, podemos agregar esto. Pero esto ya es otra cosa. Ahí estás diciendo que la contención es propia, pero eso lo platicamos después, ¿va? ¿Qué más? A ver, ahora, ¿qué es una contención entonces? Un ejemplo de una contención en un diagrama sería esto, fíjense. Esto que tenemos aquí. Todos los elementos de A son elementos de B. Estamos de acuerdo en este ejemplo gráfico. Todos los elementos de A son elementos de B. ¿Por qué? Porque el elemento A está en B. El elemento B está en B. El C, D y E también están en B. Todos los elementos de A están en B. Entonces, lo que podríamos asegurar aquí es que A es un subconjunto de B. De ahí a que sean iguales, eso es otra cosa. No son iguales porque hay un elemento del conjunto B, el cual no se encuentra en el conjunto A.
¿Ok? Y ahora lo que sigue y lo que vamos a hacer en la siguiente clase, después de haber dado estas definiciones formales, lo que sigue pues es dar ejemplos de cómo probar, y viene nuestra primera demostración, cómo demostrar que dos conjuntos son iguales, cómo demostrar que un conjunto está contenido en otro conjunto, cómo demostrar que dos conjuntos son distintos o que una contención no se cumple. El plan era ver eso el día de hoy, ¿va? Pero no alcanzó el tiempo porque estuvimos hablando de cómo se va a evaluar. Está bien, no hay ningún problema. Es algo que teníamos que hacer. Mañana vamos a hacer nuestra primera demostración, ¿va? Vamos a probar que dos conjuntos son iguales y bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Cuando son iguales, cuando se cumple una contención, cuando son distintos dos conjuntos, que es negar la definición de igualdad, y otras cositas más. Pero todo eso lo vamos a hacer la siguiente clase. Como les dije, durante todo el curso pueden preguntar todo lo que quieran. Pero si ven que es algo que se sale de lo que estamos estudiando, a lo mejor y vale la pena preguntarlo. Sí, sí es importante preguntarlo, pero a lo mejor al final de la clase. Es algo que yo dejo a su criterio. Ustedes decidan. No me molesto para nada, pero vayan pensando qué preguntas son convenientes, qué no. Si ustedes sienten que es conveniente, sin la pena, sin pena alguna, pregunten, ¿va? No hay ningún problema, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí dejamos la clase de hoy. Nos estamos viendo el martes, o sea, mañana. Cuídense mucho, bye bye. Si hay dudas, ahorita las checamos. Voy a cortar la transmisión, ¿vale? Bye bye.